¿Cómo les va? Buena jornada, bienvenidos. Vamos a hablar de Colombia hoy en nuestra agenda abierta. Ayer se ha dado un suceso que en el día de hoy genera múltiples repercusiones, no solo en el país, sino también en el mundo. La Jurisdicción Especial para la Paz indicó que los acuerdos de paz benefician al ex líder rebelde Santrich. Preguntamos, ¿aplicar la justicia es un camino a la paz en Colombia? Allí algunas respuestas ya. También vamos a hablar de un hecho que se da por estos días en América Latina. Tenemos que gobiernos neoliberales derrumban presupuestos educativos. El interrogante está puesto. ¿Cuáles son los desafíos para luchar por una educación pública, gratuita y de calidad en nuestra Latinoamérica? Vamos entonces en redes sociales a subir y a participar respondiendo a estos interrogantes. Puede escribir un poquito más si lo desea. Ya nuestro invitado, uno de ellos acá en el estudio, @Telesur, agenda_A, el usuario en red social Twitter, @Agenda Abierta en Instagram. Así entonces empezamos a revisar los hechos. De inmediato les muestro, vénganse conmigo. Prensa Latina. Exigen en Colombia liberar a Jesús Santrich. Diferentes sectores políticos pidieron hoy a las autoridades competentes no dilatar la libertad del dirigente Jesús Santrich, luego de que la Justicia Especial de Paz dispuso su inmediata liberación. Pese a la decisión del Tribunal de Paz, que aplicó desde horas tempranas de este miércoles la garantía de no extradición para Santrich ante la ausencia de pruebas en su contra, el excomandante de las desmovilizadas guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, permanece aún en la cárcel La Picota de esta capital. Además de eso, reacciones tras la renuncia del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez. La senadora Sandra Martínez, a través de su cuenta en Twitter, expresaba: la renuncia del fiscal demuestra su intención de hacer trizas el proceso de paz, un show más para no cumplir con lo que demanda la JEP, para manipular y disfrazar oportunamente su participación corrupta en el caso Odebrecht. Chau, fiscal. Allí tienen el tuit. Además, Santrich libre. Informa lo siguiente: sobre el filo de la medianoche seguimos esperando en La Picota que se produzca la efectiva libertad de Jesús Santrich, sin trampas, sin sorpresas, pero sin dilaciones. Santrich libre ya es justamente la etiqueta que se usa. Continúan reacciones de solidaridad con el precursor de la paz, Santrich. Esta vez la organización Justicia por Colombia, mediante su cuenta en Twitter, también publicó lo siguiente: nunca hubo un caso sólido contra Jesús Santrich, comprobado por la orden de liberarlo. Los que alegan que cometió algún crimen no pudieron producir una pizca de evidencia. Justicia por Colombia se enorgullece de haber apoyado a Jesús todo el tiempo y para estar en paz en Colombia. Además, ¿quién es? ¿De quién hablamos? Jesús Santrich, excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, miembro de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, impulsor de diálogos de paz en La Habana. Seguimos mostrando que es un perseguido político en la década de los 80, un ideólogo de la FARC, fundador de una cadena radial clandestina llamada Voz de la Resistencia. Y también es importante decirles que no es la primera vez en la historia que el gobierno de Colombia, en complicidad con Estados Unidos, usa la excusa del narcotráfico para solicitar la extradición política y encarcelar a sus enemigos políticos, pese a que la norma constitucional de Colombia prohíbe la extradición por diferencias políticas. Simón Trinidad es un ejemplo de ello. Ex comandante y jefe de la FARC, ex miembro de la perseguida Unión Patriótica, fue capturado en Ecuador y extraditado a Estados Unidos. Hoy cumple condena en ese país, en prisión por supuesto tráfico de drogas. Autoridades no han encontrado pruebas que relacionen al excombatiente con el delito de narcotráfico. Nayibe Rojas es otro caso. Sonia, hija de padres campesinos, se unió a FARC por asesinatos y persecuciones de campesinos. En el año 2005 fue víctima de un montaje judicial por un supuesto tráfico de drogas. Pagó condena de 13 años de prisión en Washington. Con los acuerdos de paz fue liberada en el año 2019 y hoy es promotora e impulsora de la paz, siendo amenazada continuamente por grupos armados irregulares. Me voy entonces con Tatiana Portela. Te sumamos, compañera. Buen día.
Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. Pues bien, el día de ayer se conoció la decisión de la Justicia Especial de la Paz frente a la garantía de no extradición de Jesús Santrich y de pedir su libertad inmediata a la Fiscalía General de la Nación. Lo que dice esta sala de revisión es que las pruebas que se tuvieron en el momento por parte de la Fiscalía General de la Nación no dan cuenta de un delito por el que estaba pedido por extradición, que era el delito de narcotráfico. Tampoco se pudo corroborar la fecha exacta del supuesto delito. Por estas razones y tras que pidió la Justicia Especial para la Paz el indictment al Tribunal de Estados Unidos sobre esas supuestas pruebas y no hacerlas llegar a este tribunal, a la Justicia Especial para la Paz, pues se toma esta decisión. Después de esto, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal Néstor Humberto Martínez, emitió una locución en donde aseguró el fiscal Néstor Humberto Martínez que según la conciencia de él y por la seguridad del Estado Social de Derecho, presentaba su renuncia irrevocable porque dice él que no podía acatar esta orden emitida por este alto tribunal como es la Justicia Especial para la Paz, esta justicia transicional. Evidentemente lo que allí pasó después de lo que dice el fiscal Néstor Humberto Martínez es que varias reacciones se dieron, en particular de analistas políticos e incluso de periodistas y de lo que tiene que ver con políticos de oposición, incluso de políticos de partidos alternativos aquí en Colombia. Lo que dicen estos tres o estas cuatro personas, estos cuatro ciudadanos de diferentes ópticas y miradas, es que aquí lo que busca el fiscal Néstor Humberto Martínez es salir, digamos, un poco bien librado de la situación, porque no entienden cómo el fiscal Néstor Humberto Martínez no se presentó o no presentó su renuncia cuando los ciudadanos realizaron varios plantones, varias movilizaciones exigiendo la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez al verse comprometido en actos de corrupción, en aparentes actos de corrupción por el caso Odebrecht, pero también por los montajes judiciales que desde la Fiscalía se orquestaban y que se cayeron poco a poco, y finalmente sobre la inoperancia para poder investigar y dar con los autores intelectuales de los asesinatos en contra de los líderes sociales y excombatientes. Por supuesto, lo que dicen es que esto es una puerta giratoria más bien, porque lo que se busca, según analistas, es que varios dirigentes del Partido Centro Democrático convoquen a una constituyente, lo que atentaría obviamente con la justicia transicional y rompería con esos acuerdos de paz que fueron firmados en La Habana, Cuba, por el expresidente Juan Manuel Santos y que hoy, digamos, tienen al partido político FARC allí sentados en el Congreso de la República y que ha mermado, digamos, en poco de estos 3 años el conflicto armado que se da con la antigua guerrilla de las FARC. Pero también hay que decir que después de conocer esta renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, también se conoció el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, quien aseguraba que la próxima semana se realizará una audiencia en el que se convocará o en el que se analizará al fiscal Néstor Humberto Martínez por sus impedimentos. Y mismo se analizará la renuncia Suprema de Justicia. Pero a finalizar sobre todo esto que acaba de pasar, también hay que señalar que en lo que tiene o lo que concierne a la libertad de Jesús Santrich se han presentado varios en la que se han buscado dilatar que son las 2:30 hora local, la Justicia Especial para la Paz le entregó un documento a la Fiscalía General de la Nación explicándole y ordenándole la libertad inmediata de Jesús Santrich. Sin embargo, el día de ayer, hasta altas horas de la noche, no se conocía, digamos, la libertad inmediata de Jesús Santrich, y a eso se le agrega que el día de ayer el Consejo de Naciones Unidas, la misión de las Naciones Unidas aquí en Colombia, la Justicia Especial para la Paz, un funcionario que se acercó hasta el centro penitenciario donde se encuentra recluido Jesús Santrich y su abogado trataron de hablar con esta persona, con Jesús Santrich, para poder notificarle la JEP la decisión de no extradición y su libertad, la Comisión de Naciones Unidas, para poder hablar sobre lo que concierne el proceso de paz y lo que ahora pasará con Jesús Santrich, y su abogado, por supuesto, para poder entablar una comunicación directa con él. Sin embargo, sin presentar ningunos argumentos, el IMPEC se negó a dar esta conversación de estas 3 personas que se acercaron a este centro penitenciario
penitenciario, violando el debido proceso, violando los derechos de Jesús Santrich. Hasta el momento Jesús Santrich no ha sido puesto en libertad, pese a que esto es una orden de un alto tribunal de justicia, especialmente el AJEP, quien es este órgano de justicia transicional. Muchas gracias, Tatiana. Hemos preguntado en Twitter. Leo texto completo. Jurisdicción Especial para la Paz indicó que los acuerdos de paz benefician a ex líder rebelde Santrich. ¿Aplicar la justicia es un camino a la paz? 70% responde que sí, 22% dice no, 8% dice no sé. Estamos iniciando, 7:40, como ven, hora local, pusimos la pregunta en Twitter. Falta un buen tiempo todavía para que justamente puedan sumarse, participar, consultar, abrir un debate. Allí quedan 22 horas para participar respondiendo en Twitter este interrogante. Los invitamos a hacerlo. En este momento vamos a prepararnos también a otros temas, sobre todo cuando hay emergencia nacional en Estados Unidos, dictada justamente por Donald Trump, instituida en la nación porque dice se siente acechado ante empresas tecnológicas extranjeras y expresamente está citando a Huawei. Ese es el tema. La gran noticia de hoy es precisamente ese punto. Sumamos otros temas económicos. Fíjense, la institución bancaria española Santander prevé despidos masivos en el país, así como el cierre de sucursales, una situación denunciada en la jornada del martes por representantes sindicales. Miembros del sindicato español Unión General de Trabajadores aseguraron que el gigante bancario Santander pretende despedir 3.700 empleados en España y cerrar 1.150 sucursales. Esta medida representa un recorte de más del 10% de su plantilla laboral y el cierre de una de cada 4 agencias. Santander ya había recortado 1.100 empleos en España a fines de 2017, como parte de una reestructuración, luego de la compra del Banco Popular, principalmente a través de la jubilación anticipada. Durante abril de 2019, la directiva de Santander informó que buscaba un ahorro anual de costos por 1.200 millones de euros y planeaba gastar 20.000 millones de euros en tecnología en los próximos 4 años. Asimismo, en enero Santander había anunciado cierres de sucursales en Reino Unido para centrarse más en la banca en línea. Fíjense, en Colombia se debe preparar el terreno para asegurar una transición energética adecuada porque hay una escasa cantidad de años de vida en las reservas de crudo. Estas son las estimaciones que hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos del país. Así está la situación en esa nación suramericana. En Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos estima que el nivel de reservas de crudo alcance hasta el año 2024. El país aumentó sus reservas probadas de crudo en 9,9% entre 2017 y 2018, pasando de 1.782 millones a 1.958 millones de barriles de petróleo, que alcanzan para 6,2 años. Colombia logró incorporar 492 millones de barriles a sus reservas probadas, de los cuales 450 millones son revaluaciones del desarrollo de proyectos de cobro mejorado. El país también registró una baja de 2,9% en torno a sus reservas probadas de gas. Por esta razón, la vida útil del recurso se redujo en 1,9 años, al pasar de 11,7 a 9,8 años en 2018. Con el fin de encontrar nuevas fuentes de reservas, el gobierno anunció la reactivación exploratoria en las áreas continentales y la producción costa afuera. Al mismo tiempo, una comisión de expertos del Ministerio de Minas y Energías de Colombia, con 11 académicos nacionales y 2 internacionales, determinó que el país puede realizar la exploración del suelo por medio del sistema de fracturamiento hidráulico conocido como fracking. Pausa rápida, ya volvemos con otros temas. Los esperamos en nuestra agenda abierta.
El periodista pakistaní Tariq Ali analiza la influencia mediática internacional impulsada por el imperio. Acceda a un análisis sobre la vida política, económica y social de toda América Latina a través de nuestra pantalla y plataforma web en inglés. Un espacio crítico comprometido con la verdad para determinar las coyunturas que mueven al mundo hoy. The World Today. Domingos, solo por Telesur. La Jurisdicción Especial por la Paz resolvió aplicar la garantía de no extradición y liberación inmediata del excombatiente de las FARC, Jesús Santrich. Según el comunicado establecido por el Mecanismo de Justicia Transicional, especificó que la garantía de no extradición se fundamentó en que el fallo por la garantía de no extradición a favor de Jesús Santrich se fundamentó en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no remitió las evidencias. La sección de revisión del Tribunal para la Paz, mediante decisión mayoritaria aprobada hoy, resolvió aplicar la garantía de no extradición en favor de Zeusis Pausias Hernández Solarte. La aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía General de la Nación no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición. Luego de la decisión, el fiscal general de la Nación colombiana, Néstor Humberto Martínez, presentó su renuncia al cargo, argumentando que esta decisión atenta contra las relaciones con los Estados Unidos y viola la Constitución. Por su parte, el exguerrillero declaró que la decisión de su no extradición y liberación inmediata fue el golpe final para derrumbar el montaje realizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Saludos a todos quienes me pueden escuchar en este momento. Quería de manera especial agradecer a todos los compañeros, a las compañeras, a la gente que ha creído en mí, que jamás ha desconfiado y que ha luchado por mi libertad. Creo que la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado y la Fiscalía General de la Nación contra mí. Esto coloca una luz de esperanza, da una posibilidad de seguirle abriendo camino a la implementación del Acuerdo de La Habana. Espero que también con esto se abran posibilidades para que compañeras y compañeros que no pueden hacer públicamente su acción de defensa a la paz puedan en algún momento lograrlo. Reitero mi gratitud a quienes lucharon junto a mí por este momento y espero que el gobierno, la Fiscalía y otras instancias respeten el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz y no se vayan a dar acciones de hecho que tiren por la borda este momento. Un abrazo inmenso a todo el pueblo colombiano. Para los movimientos sociales y progresistas colombianos, esto representa una gran posibilidad para seguir construyendo y expandiendo el camino a la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. Sin embargo, existe la incertidumbre de que el gobierno y la Fiscalía de la Nación no actúen en consonancia al fallo de la Jurisdicción Especial de Paz, corriendo el peligro de que la Procuraduría General dicte extradición contra Santrich. Hoy en Agenda Abierta analizaremos las siguientes interrogantes. ¿Acatará la Fiscalía y el gobierno colombiano las decisiones de la Jurisdicción Especial de la Paz? ¿Cómo afecta esta decisión las relaciones entre los presidentes Donald Trump e Iván Duque? En caso de no acatar el fallo de la JEP, ¿cómo afectaría el diálogo de paz? A continuación, en Agenda Abierta.
De inmediato analizamos. El doctor Jaime Caicedo Mespera, secretario general del Partido Comunista Colombiano, antropólogo, investigador, profesor también, hace parte del Frente Amplio por la Paz. Jaime, bienvenido, gracias por atendernos hasta ahora. De inmediato quiero preguntarle, cuando el presidente Duque dice, estoy listo para firmar la extradición de Santrich, ¿qué le está diciendo a su pueblo? Está diciendo que, digamos, acepta el hecho de que haya habido una sentencia y un fallo, pero que de todas maneras mantiene la política de firmar la extradición de Jesús Santrich. Es decir, es un reto y un desafío a la Jurisdicción Especial de Paz, que muestra su abierta, digamos, animadversión en contra del ejercicio que hizo la JEP con relación a este caso. Ahora, ¿cuáles son los peligros justamente para la paz en el país que ya tiene una JEP en marcha, que ya tiene justamente acciones dadas en ese camino, esta nueva situación legal en la cual Santrich es protagonista? Bueno, en primer lugar, es muy importante que la Jurisdicción Especial de Paz se haya pronunciado en el sentido de garantizar el derecho a la no extradición. Estados Unidos se negó a aportar pruebas. El fiscal Néstor Humberto Martínez alegó que las grabaciones que ha mandado Estados Unidos eran suficientes, pero a todas luces son parte simplemente de un montaje de la DEA contra Jesús Santrich al estilo de los montajes de la DEA. Y este montaje y esta decisión sobre extradición tiene o tendría un efecto fatal sobre un acuerdo de paz, porque se está juzgando a un dirigente político, opositor del gobierno y del régimen colombiano, que es suscriptor de un acuerdo de paz, de un tratado de paz que está respaldado por la comunidad internacional. Entonces, aquí no se trata de simplemente de la extradición de cualquier persona, sino de un acto contra un proceso de solución política y de paz que es parte de la institucionalidad colombiana y que tenemos el deber de defender. Gracias, Jaime, por este pronunciamiento hasta ahora. Me está esperando justamente uno de los abogados de Santrich en línea, Eduardo Matías Camargo. Doctor, bienvenido, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos en medio de todo este proceso. Se impone la justicia y la verdad, es lo que ha dicho el partido político hoy, FARC, sobre el caso Santrich. Yo quiero preguntarle de inmediato la estrategia en marcha justamente para proteger a su defendido. Bueno, en este momento nos encontramos agilizando los trámites para que la Fiscalía General de la Nación, que es quien tiene la tarea de emitir algo que se llama la boleta de libertad, con destino a la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra Jesús Santrich, sea de manera ágil y rápida para que en las próximas horas Jesús Santrich pueda ya materialmente estar en libertad y podamos entonces adelantar los procesos de posesión ante la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia, porque valga recordar que Jesús Santrich es un representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico en el Parlamento colombiano. ¿Ha tenido contacto con Santrich? ¿Ha podido alguno de sus abogados tener contacto con él y discutir esta decisión de la JEP? Bueno, precisamente desde ayer venimos denunciando que desde que se conoció públicamente el fallo, Jesús Santrich ha sido incomunicado y ha sido aislado. Una comisión del Senado encabezada por Pablo Catatumbo el día de ayer fue en la tarde a visitarlo y las autoridades penitenciarias no permitieron su ingreso. De igual manera, una comisión de la ONU, de la segunda misión de la ONU, a conversar con él y a llevarle una alimentación, y tampoco se le permitió su ingreso, y mucho menos nosotros como abogados se nos permitió el ingreso a la cárcel. Por tanto, desde antes de ayer no tenemos comunicación con él, esperamos y esté en buenas condiciones de salud y que las autoridades carcelarias y penitenciarias le estén dando un buen cuidado. Pero en este momento no hemos tenido todavía la posibilidad
de conversar con Jesús Santrich hace un poco más de 24 horas. ¿Impacta en este proceso judicial la dimisión del fiscal de Colombia, doctor? Sí, por supuesto. El fiscal general de la Nación ayer con su renuncia lo que hace nuevamente es confrontar y irse en contra de la constitución política colombiana, irse en contra del acuerdo de La Habana, irse en contra del proceso de paz, irse en contra de un fallo judicial como es el fallo emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz en perspectiva de torpedear este proceso de liberación de Jesús Santrich, pero además ya por fuera del proceso de Jesús Santrich es una forma como él quiere rehuir a las investigaciones que en Colombia pesan contra él y optó, digamos, tomar el caso de Jesús Santrich para tener una salida, entre comillas, haciéndose la víctima y generando un debate innecesario y colocando un choque de institucionalidad en Colombia. Pues sí, efectivamente afecta, pero en buena hora ya hay un fiscal encargado, porque la Fiscalía General de la Nación es una institución, una entidad como tal colombiana, constitucional, y ya hay una persona encargada que es la que deberá darle todo el trámite de la boleta de libertad y todo el proceso que sigue en el caso de Santrich. Quiero preguntarle también cómo están manejando las fake news, las noticias falsas, las informaciones de videos que serían pruebas contra Santrich, la cantidad de información que hay en redes sociales sobre el tema, teniendo en cuenta también la gran trascendencia mediática que tiene no solo para Colombia, sino para el mundo. Este caso en el cual justamente usted está haciendo acción de defensa de Santrich. Quiero preguntarle también sobre esto porque es vital de conocer la información. Es difícil en este momento escudriñar tanta información en redes sociales y tener clara la fuente y el objetivo con el cual se publica esa información. Sí, por supuesto. Desde ayer mismo que se conoció el fallo, la decisión de la sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el cual en derecho le da la garantía de no extradición a Jesús Santrich y ordena su libertad inmediata, empezaron una multiplicidad de ataques contra la defensa, contra Jesús Santrich por parte de todas esas redes que maneja la ultraderecha aquí en Colombia, que es completamente sabido de dónde vienen todos esos ataques. Y también se han generado una suerte de noticias equivocadas y noticias totalmente distorsionadas, a tal punto que en la noche del día de ayer se conoció una suerte de video que no conocemos el origen. Dicen que proviene de la Fiscalía General de la Nación. Es un video en el cual está totalmente editado, es un video totalmente inconstitucional, ilegal, pero más allá de todo ese debate, es un video que lo único que pretende es generar un mal ambiente de mala fe en torno al proceso de Jesús Santrich, pero viendo ese video y en gracia de discusión también es un video que no aporta nada. Y dicho sea de paso, como este video y otras evidencias fueron analizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del expediente de Jesús Santrich, y tanto el fiscal general de la Nación como otros funcionarios de la Fiscalía General de la Nación van a ser investigados, y así lo ordenó la JEP, porque de una manera inconstitucional, ilegal, permitieron y manipularon pruebas las cuales querían hacer valer dentro del proceso. Y esta es una de las investigaciones que esperamos que surja sus resultados, porque efectivamente este montaje judicial contra Jesús Santrich tiene unos actores determinados y la justicia deberá proceder contra ellos y sancionarlos de manera ejemplar, para que no utilicen la justicia y una institución colombiana para cercenar los derechos fundamentales de una persona y, peor aún, ir contra un proceso de paz como el proceso de paz firmado o terminado con un acuerdo de La Habana y suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC. Cuando me habla de esos actores fundamentales, ¿a quiénes se refiere, doctor? Cuando te estoy de los actores, estoy hablando que el montaje judicial contra Santrich fue orquestado por la Fiscalía General de la Nación y por agentes de la DEA, quienes de manera
inconstitucional, de manera ilegal, violaron la soberanía colombiana y generaron un proceso de seguimiento, persecución contra ciudadanos y ciudadanas colombianas, en este caso contra Jesús Santrich, queriendo edificar un montaje contra él, el cual efectivamente no le resultó. Pero de igual manera el fiscal general de la Nación ha sido y es aún una piedra en el zapato de lo que es el Acuerdo de La Habana. Recordemos que él mismo fue el que presentó unas objeciones y es el que ha generado todo un proceso de dilación en perspectiva de la implementación de lo acordado en La Habana. Y estos funcionarios colombianos deben también responder ante la justicia colombiana por esas acciones inconstitucionales e ilegales. Por último, declaración, Casa de Nariño, presidente de la Nación, Duque. El gobierno nacional ha dicho respeta la Constitución y por ende la separación de poderes. Texto literal. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos, alias Jesús Santrich. ¿Qué quiere decir con todo esto? Sí, pero no, el presidente Duque. Con esto terminamos. Bueno, es un mensaje bastante confuso, como tú lo señalas, porque dice respetar la Constitución, pero al mismo tiempo se va en contravía de un fallo de una jurisdicción especial para la paz que tiene el estatus de una alta corte en Colombia, y así lo definió la misma Constitución colombiana y así lo defendió la Corte Constitucional. Por tanto, el mensaje equivocado que le da el presidente Duque a Colombia es polarizar, es no respetar la institucionalidad, es debatir públicamente un fallo judicial y respetándolo y generándole obviamente tanto a Jesús Santrich un riesgo eminente en su seguridad, como generando toda una incertidumbre en Colombia. Cuando un mandatario hace eso, obviamente lo que está haciendo es colocando en riesgo toda la institucionalidad, el Estado social y democrático de derecho y por supuesto ir en contravía de la paz, que es la construcción que se está queriendo realizar en Colombia y que el presidente con ese mensaje efectivamente no contribuye mucho hacia esa construcción de paz. Todo lo contrario, su mensaje lo que hace es polarizar y generar un mensaje de incertidumbre, miedo, terror, tanto en la institucionalidad, porque no respetaría el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz, y esto sería algo bastante complicado para Colombia, para los derechos fundamentales del país, y generaría obviamente un rechazo internacional. Doctor Camargo, gracias por su tiempo. A ustedes, muy amable, muchas gracias. En un día álgido, justamente, en plena jornada de trabajo, Eduardo Matías Camargo hace parte de la bancada defensora de abogados de Santrich. Son varios, por eso vale también usar este término. Un bufete de abogados está en este caso haciéndose cargo, hablábamos con uno de ellos. Esta defensa que hoy Santrich está enarbolando mientras se espera justamente ser liberado. Hemos preguntado en red social Twitter, la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, indicó que los acuerdos de paz benefician a Santrich. ¿Aplicar la justicia es un camino a la paz? 70% ha dicho sí, 23% ha dicho no, 7% ha dicho no sé. Me indican, si vamos a la pausa o de inmediato vamos con otro tema. A esta hora el tiempo también nos lleva a correr porque hay otros hechos que generan informaciones. Pausa rápida, les mostramos el portal El País con un tema que les decía que hasta ahora genera múltiple información en todo el mundo. Trump blinda las telecomunicaciones de Estados Unidos contra Huawei en una ofensiva contra China. El presidente de Estados Unidos recurrió a una emergencia nacional para permitirle a su gobierno que prohíba a las empresas contratar con proveedores extranjeros. Pausa rápida, seguimos con otros temas. Hay una avanzada neoliberal en contra de la educación en nuestros pueblos. Eso está claro. Van tomando decisiones distintos gobiernos de la región y hoy también nos vamos a encargar de ello. ¿Qué dice Proceso? AMLO anuncia promulgación de la nueva reforma educativa que entrará en vigencia a partir de mañana, una vez que fue avalada en 18 congresos locales y que la Comisión Permanente del Congreso la declara hoy constitucional.
Otro punto, Brasil de fato, 1 millón van a las calles en defensa de la educación y contra la reforma jubilatoria. De acuerdo a una encuesta que se hizo en la prensa y en redes sociales, hubo manifestaciones en más de 200 municipios con esta muy alta convocatoria. Es tal el volumen de la manifestación que llamaron a una nueva protesta en todo el país para el próximo 30 de mayo. Un hecho más, página 12, Argentina. Paros, clases públicas y marcha de antorchas. Docentes, universitarios, estudiantes, científicos encabezan este jueves una marcha de antorchas en defensa de la universidad, la ciencia, la tecnología y el salario. Este rechazo al recorte de presupuesto y el desfinanciamiento que sufre el sistema científico y tecnológico en todo el país es eje central de estas protestas que exigen reivindicaciones. ¿Cuál es el panorama? Vamos de lleno a ver esta cuestión. Y nos vamos a quedar en toda América Latina para revisar justamente los datos. Vamos a ir a Colombia. Disminución de 7% de matrículas en enseñanza superior. 2018-2019 estamos hablando. Presencia de jóvenes de mayores ingresos es 4 veces mayor que los jóvenes pobres. En el Pacífico, apenas 3 de cada 10 jóvenes pueden ir a la universidad. México, donde estamos diciendo, AMLO llega y está revirtiendo esta situación como puede. Hay 33 millones de alumnos enfrentando deficiencias en cobertura, conocimiento, infraestructura, según últimos datos que arroja un centro de estudios que ha hecho esta tarea de recabar información estadística, se llama Enlace por su sigla. 35% de los 6,5 millones de niños entre 3 y 5 años no va a la escuela, lo dice la encuesta Intercensal 2015. 1,1 millones de adolescentes entre 16 y 17 años tampoco van a la escuela. Panorama duro en América Latina y en Centroamérica la cosa no cambia. Tomamos los datos de Honduras para mostrarles este panorama. Apenas 13% de los jóvenes logra ingresar en las universidades, dato del año 2016. 1 de cada 4 no quiere seguir los estudios. 42% por falta de recursos económicos. 12% está en situación de analfabetismo. Este panorama de América Latina también nos lleva a Brasil, donde 11 millones y medio de analfabetos representan el 6,5% de la población. 12,8% de esa población negra logra ingresar en las universidades. El gobierno propone un recorte de 30% del presupuesto y recuerden la postura justamente fascista y anti-negros del presidente Bolsonaro. Lo digo así de duro porque así se expresa él. Sabrina Roth, desde Argentina, hasta ahora se suma con la información. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. La concepción de la educación que tiene el gobierno de Cambiemos no solo se refleja en los números cuando uno analiza el presupuesto, sino también en las expresiones de los principales dirigentes. Recordemos que el propio presidente Mauricio Macri en el 2017, en medio de un conflicto docente, expresó la diferencia que hay, la inequidad, dijo, entre las personas que asisten a la escuela privada y aquellos que caen en la escuela pública. Esto generó toda una serie de críticas, sobre todo de los gremios docentes, de los dirigentes docentes, que reivindicaron la educación como un derecho. Recordemos, la Constitución argentina establece que la educación pública, gratuita y de calidad debe ser garantizada por el Estado. También podemos recordar la frase también muy criticada de María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una de las principales referentes de Cambiemos, cuando señaló que los pobres no llegan a la universidad. Para tomar noción de esta diferencia de concepciones, podemos recordar también que entre el 2003 y el 2015 se inauguraron 9 universidades públicas. Entre Néstor y Cristina Kirchner inauguraron estas 9 universidades públicas que permitió que miles de personas accedan a los estudios universitarios, incluso muchos de ellos primeros en sus familias en acceder a este tipo de estudios. Decíamos también que la diferencia se refleja de concepción entre un modelo y otro, se refleja también en los números del presupuesto. Para dar algunos ejemplos solamente, en el 2016 se destinaba un 7,8% del presupuesto total en educación. En el 2019 el gobierno de Mauricio Macri lo redujo a un 4,7%. El financiamiento en educación cayó un 17%. El salario inicial docente entre el 2017 y 2018
perdió 44 puntos en relación con la inflación y la infraestructura escolar, también para hablar de otro de los puntos a tener en cuenta, cayó desde el 2018 al 2019 en el presupuesto un 71%. Este jueves se va a realizar una marcha nacional de antorchas, docentes universitarios, todas las federaciones, con el apoyo de los estudiantes, con el lema "En defensa de la universidad, la ciencia, la tecnología y el salario", se movilizarán desde el Congreso a Plaza de Mayo en un reclamo que se espera que sea masivo en defensa de la educación pública. Volvemos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Sabrina. De inmediato el espacio de análisis se abre a continuación, así que vayan sumándose en redes sociales para participar. Nos acompaña el doctor Ángel Rafael Tortolero, profesor, investigador titular en la UNER, diplomático, ex embajador, analista internacional. Así que vamos a darle la bienvenida, a sumar la mayor información que podamos de qué nos pasa hoy en nuestros pueblos en el tema de educación. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de comunicarnos con tanta gente en este continente y en otros continentes. Y tanta gente que hoy por hoy está lamentando la reversa tomada por los gobiernos de turno sentados en sus sillas presidenciales. Porque ahí ha visto ya con nosotros algunos de los datos que arroja cómo está el sector educativo en nuestro pueblo. Y cuando hablo de nuestro pueblo no solo me quedo en América Latina, sino también Centroamérica, con Honduras, con Guatemala, con la propia Costa Rica inclusive, sumando mucha información, pero cuando van a los números, en verdad todavía hay grandes desafíos y retos por vencer. Y esto es muy importante porque justamente el conocimiento lo que nos aporta es libertad. Así que allí el primer punto entonces de qué nos pasa en el sector educativo hoy en la región. Lo que nos pasa es más que evidente. Primero, un gran atraso de parte de estos gobernantes de derecha. Y digo un gran atraso en la derecha, no los voy a comparar con la izquierda. Porque mientras en Alemania la educación es gratuita, mientras en Francia una gran parte de la educación es gratuita, en Brasil se plantea una reprivatización de la educación. En Chile no han podido montar un modelo que sea justo, que permita entrar a la educación y todo. Y si lo comparamos con Venezuela, bueno, las distancias son abismales. Nosotros históricamente tenemos una estructura educativa escolar que se extiende por todo el país. Por todo el país. Pero es con Chávez, justamente, que rescatamos 1.500.000 analfabetos, los metimos en un órgano de paraeducativos, un modelo educativo fuera de la estructura del Estado, que es lo que vamos a llamar las misiones educativas, que terminó siendo exitosísimo. Y hoy por hoy tenemos magistrados en el Tribunal Supremo, tenemos ingenieros, tenemos doctores. Te voy a contar un ejemplo, te voy a traer a colación una experiencia muy personal. La Universidad Rómulo Gallego, en la cual yo trabajo, tiene doctorado en ciencia de la educación, por ejemplo, en Santa Elena de Guairén. Está próximo a abrir maestría en todo, además tiene maestría, doctorado y especialización en todo el país. Y ha sido tanta la demanda de estos estudios de alto nivel en posgrado, que nosotros nos vimos en la necesidad de crear doctorados en ciencias del agro, doctorados en ciencias administrativas, y estamos abriendo plazas de doctorado. Quiere decir que el nivel investigativo ha ido aumentando gracias a la política del presidente Chávez, que inició en 1999 con aquellas modestas misiones que empezamos enseñando a leer y escribir a la población hasta llegar allí. Ahora, se convierte en un enemigo, el saber es enemigo del opresor. O sea, el saber se hace enemigo en el capitalismo de la ultraderecha, pues quien conoce, quien sabe, se civiliza. Y cuando usted es civilizado, usted se mundializa, usted se convierte en un ciudadano del mundo. Usted puede discernir con mayor propiedad y con mucho más certeza cuáles son las consecuencias de las políticas públicas que le están aplicando. En Brasil no solo hay un retroceso con respecto a la economía, el mismo que está acusando Argentina, sino que hay un retroceso en la producción científico-técnica, hay un retroceso en la producción en las ciencias sociales, que es el área donde me compete. Recientemente hubo elecciones en la Clapson y se veía, pues se notaba cómo muy poca participación de los centros de investigación de esa área tan importante para la política, para la sociología, para la organización, para la planificación de los estados, como es el conocimiento de las ciencias sociales a profundidad, sin desmedro de ninguna otra ciencia, las otras son muy importantes también. Entonces estamos frente a un neoliberalismo que se contaminó o aumentó sus niveles de fascismo, de racismo, de misoginia, de xenofobia. O sea, estamos en un colapso de cosas que son muy, pero muy peligrosas. Y no creo que se reduzcan solo a los Bolsonaro. Bueno,
yo no acostumbro personalizar las cosas, pero Bolsonaro creo que es una síntesis de una parte del problema. No se queda solo con Duque en Colombia, que también es una partecita del problema de las oligarquías colombianas y sus repetidas falsas democracias que han traído tanta desgracia al pueblo colombiano. No se queda con Macri, un comerciante que no le da pena decir que sí comerció con los Panama Papers y que tiene una aplicación de unas medidas de shock, eso fue una medida de shock que aplicaron en Venezuela en el año 89 y que trabajó como consecuencia del Caracazo. O sea, no olvidemos que ahí está la peste. Todavía en Venezuela usted puede ir al Cementerio General del Sur, buscar la peste. Ya vamos por 4.500 muertos de esa época. ¿Cuántos más aspiran a tener la derecha en una supuesta llegada a Venezuela al poder? Permítame ahí una inflexión, un breve paréntesis. La peste es un espacio del cementerio, de uno de los cementerios, uno de los más, no voy a decir numeroso. Poblado, diga. Bueno, sí, uno de los más. El cementerio del sur. Sí. Y que además este sector, la peste, siempre ha estado justamente en investigación porque era un lugar donde justamente iban cadáveres de personas que no se conocía la identidad, ¿sí? Por eso cuando hablan de la peste, hablan de este espacio. No, y habría que referirnos a un tema que para buscarlo en internet rápidamente, el periodista Francisco Solórzano, que tiene un premio Príncipe de Asturias por haber tomado una fotografía del día del Caracazo y ver cómo llevaban cadáveres montados sobre camionetas, sobre camiones y los lanzaban en esa fosa común, la cual la Comisión de la Verdad todavía sigue investigando, sigue sacando osamenta. Pero ese es el tema central. El tema central de acabar con la educación es evitar que la gente tenga los niveles de información necesarios para procesar el ataque del cual es víctima. Entonces, bueno, eso molesta a los Bolsonaro, eso molesta a los Macri, eso molesta a los Lenin, eso le molesta a todo aquel que desprecia a sus pueblos y que no le concede inteligencia ni a los indígenas, ni a los negros, ni a los gordos, ni a los feos, ni a los pobres en general. O sea, nosotros los pobres no tenemos derecho a la educación. Hablando de pobres, justamente le iba a decir que el tema de la pobreza está directamente asociado a la falta de concurrencia de los niños en las aulas. Y Venezuela está fuera del mapa de la pobreza. Sí, sin embargo, Brasil lo está, perdón que le interrumpa. Sí, cómo no. Y países que uno habitualmente solo recoge en los titulares de diarios crecimiento económico, están dentro de ese mapa de la pobreza. Así que creo que ese es un punto que también hay que abordar. Sí, porque es que el mundo cambió, los patrones tecnológicos cambiaron, los modelos de producción. Y ahora demandas un hombre más inteligente, más tecnificado, con mucho más destreza científico-técnica que el que demandabas en el siglo XX o el que tenías en el siglo XIX. Quiere decir entonces que si los niveles de educación usted los ataca, los disminuye, los reduce, usted termina atentando contra su propio modelo económico. Por eso decía que este es un caso muy particular, este es un neoliberalismo que se hace el harakiri, o sea, se suicida. ¿Por qué se suicida? Porque mañana más tarde, cuando requiera una mano de obra técnica y especializada, no la va a tener porque no tiene dónde sacarla simplemente. O sea, y aquí ellos están confundiendo título universitario con título nobiliario. Entonces usted ve cómo exhiben que, por ejemplo, Harvard, cuando usted escucha Harvard en el mundo, usted escucha el presidente del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Mundial, o sea, de ahí salen los presidentes de Norteamérica, los presidentitos de muchos países de América Latina y del mundo. O sea, pareciera ser que la educación pasa a ser potestativo de sustituto del título nobiliario y el título universitario se convierte en un título de nobleza, de importancia en la sociedad, olvidando que abajo, digamos abajo por decir alguna parte, olvidando que el proceso educativo no solo forma al ciudadano, sino que forma la mano de obra especializada en todos sus niveles y pudiera asegurar o no la vida en ese país, pues, la sostenibilidad de la vida y la economía. Entonces estamos frente a un problema grave. La UNESCO, Luis Bonilla, que es un compañero de Cresar UNESCO aquí en Venezuela, tiene un trabajo bien interesante que se llama El apagón pedagógico, donde él denuncia pues que vamos bajándole volumen a la presencialidad en las escuelas, a lo colectivo del acto educativo, y estamos reduciendo eso a los fake news, como se conocen ahora, las posverdades que circulan por montones a través de las redes. Pareciera ser que el tema del aprendizaje, de la enseñanza, de la asunción de una ciencia como desarrollo para la vida, queda circunscrito a aprenderse 2 o 3 TIC, porque de eso se encargará otro en cualquier momento.
exactamente. Otro profundiza, otro hace el contexto y el análisis. Hay aquí cosas que también son relevantes para ir conociendo. Mientras yo lo escucho, voy viendo imágenes estadísticas justamente para ir mostrando estos temas. Pero la mayoría de las estadísticas apuntan a lo mismo y todos dejan los interrogantes abiertos de nuevos desafíos en una época de vacas flacas. O sea, ya el presupuesto se recortó. ¿Qué nos queda para hacer ahora? Y siempre seguimos avanzando y usando el mismo diálogo que usan los neoliberales o el FMI cuando le dice que se trata de una nueva adaptación del entorno financiero en vez de decirle que es un ajustazo o un tijeretazo a un presupuesto. Creo que ¿Cómo desarmar esa estructura para levantar un diagnóstico acertado y respuestas para ese diagnóstico? Bueno, 3 cosas mueren en el neoliberalismo: la educación, la salud y el bienestar social. Al bienestar social lo van a llamar gasto social, a la educación un gasto innecesario que hay que disminuir, y a la salud, por supuesto, eso se encargarán los privados de resolverlo. O sea, no es un problema del Estado. Eso porque el Estado es muy grande, porque el Estado es un paquidermo que no puede caminar. Recuerdo la generación de relevo del Estado omnipotente de los años 80, una tesis neoliberal criolla venezolana que decía que había que reducir el tamaño del Estado y dejar en manos de los privados. Pero no nos olvidemos que en los años 90 hasta el 2000 tenemos un alto nivel de acumulación de riqueza en los empresarios de la educación, por ejemplo. La cantidad enorme de universidades privadas, de liceos privados, de tecnológicos, para ustedes contar, que llegaron a dar tanto dinero. Hubo alguien que hasta lo comparó con el narcotráfico. Es decir, que era mejor invertir en educación que hacer cualquier otra trampa para la economía, porque eso daba muchísimo dinero, sobre todo porque la inversión era muy poca. Ahora, hay que precisar los elementos. Cuando hablamos de educación, hablamos del modelo filosófico que tiene un Estado para la formación de sus ciudadanos, por eso que es potestativo de los Estados. Cuando hablamos de administración del aparato educativo, o sea, del ejercicio ese docente, alumno, profesor... Poner en práctica el modelo. En el modelo estamos hablando entonces de un diseño estructural que demanda unos recursos y que para el Estado va a generar grandes ganancias. ¿Cuáles son las ganancias? Bueno, números de egresados, números de personas preparadas y números de ciudadanos formados. Pero para los privados se convierte en un reto para ir a ganar dinero fácil, porque sienten que es muy fácil ganarse la plata siendo dueño de una universidad privada, por ejemplo, universidades que no producen ni nada de tecnología. La mayoría de las universidades privadas, reto cualquiera que me contradiga, vea cuáles son las carreras. Pues las carreras son de carácter humanístico, que no son malas, son muy buenas, que demandan muy pocos costos, que no necesitan laboratorio, y esto pero las cobran igual como si tuvieran ese tipo de gasto. En el tema de los beneficios sociales, o sea, las sociedades avanzan al ritmo que avanzan sus niveles de reconocimiento, y eso solo lo logramos en el aula de clase, eso no se logra en otra parte. O sea, sí. Y con la ayuda de la televisión, por supuesto, que es la gran aula de clase moderna, pues, y los medios. Pero si no hay un diseño estructural de parte del Estado y un cuidado supremo sobre ese diseño, podemos perder la patria, la nacionalidad, la república, perdernos en el universo y hasta entregarnos a destinos, bueno, no muy deseables para estos pueblos. Le agradezco enormemente este tiempo. Muchísimas gracias a usted. Voy a ver, hablando de redes, voy a ver qué respondieron ustedes en redes sociales. América Latina, en Twitter específicamente preguntamos: gobiernos neoliberales derrumban presupuestos educativos. La pregunta: ¿cuáles son los desafíos para luchar por una educación pública gratuita y de calidad en Latinoamérica? 50% dicen múltiples, 5% dice falta dinero y 45% habla de un Estado ausente. Así que no nos extraña para nada que justamente este funcionamiento, esta dinámica y este manejo del Estado haya estado presente en este espacio de análisis. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Espérenme, por favor. Nos vamos a ir al espacio deportivo en este momento. Ya va cerrando nuestra agenda abierta, así que vamos pedaleando porque vamos a hablar de ciclismo. Así las cosas, presentación. Ciclismo con jornada de miércoles. Se llevó a cabo la quinta etapa de la edición número 102 del Giro de Italia, en la cual Pascal Ackermann se llevó la victoria después de una final muy disputada. Detalles de esta carrera.
El pedalista alemán Pascal Ackermann logró la victoria en los últimos metros de la carrera, marcada por la lluvia y una fuga que no tuvo mucho tiempo de ventaja, acabando con un embalaje entre el alemán y el colombiano Fernando Gaviria, quien estuvo cerca de ganar. Ackermann es líder de la clasificación por puntos, dejando segundo al antioqueño, mientras que el esloveno Primož Roglič sigue primero en la general. Además que el colombiano Miguel Ángel López es cuarto a 44 segundos. Este jueves, la sexta etapa ofrece otro maratón de kilómetros, esta vez 233, entre Casino y San Giovanni Rotondo. A pesar de que está muy cerca el Mundial de Fútbol Femenino, hay varias denuncias, hay muchos rincones del planeta donde las jugadoras e integrantes de la disciplina exigen igualdad de trato en relación a sus compañeros. También sobre el punto ponemos el foco. Una de las más grandes críticas que se hacen es sobre el premio que recibirá la selección que gane el Mundial de Francia, que es 10 veces menor a lo conseguido por la misma Francia hace casi un año en Rusia, en la rama masculina. Las mujeres denuncian total desigualdad en el trato y en el pago que reciben, que en muchos países inclusive se han negado a tratarlas como profesionales. En Estados Unidos, las jugadoras aprovecharon el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, para pelear por ese derecho en un tribunal en Los Ángeles, California, en contra de la federación de ese país por discriminación. Inclusive, las mujeres de ese país han dado más títulos internacionales en el balompié que los mismos hombres. Aún así, el trato sigue siendo indigno. En el 2017, en Dinamarca, las jugadoras se fueron a huelga por el mismo motivo. En Colombia, varios clubes se han negado a pagar dignamente a sus jugadoras e inclusive han habido misoginia en muchos casos. Y lo siguiente tiene justamente un llamado a ponernos a pensar qué implica empezar a manejar más tecnología y a conocer tecnología y a sumar ya desde el Estado con innovación tecnológica nuestros presupuestos y aumentar nuestros PIB. Fíjense, inauguración del béisbol, esto se da en Corea del Sur. Usaron un dragón con realidad aumentada con tecnología 5G y consiguieron esto. Hasta mañana.